Un ángel no siente la necesidad de un celo. Un ángel no conoce la infidelidad. No. Un ángel no conoce la necesidad de un hijo rebelde. Esa fue la revelación que Dios me dio. Eso es muy poderoso. Porque si no, tuvieran los ángeles haciéndose cuerpo para pasar a este sistema. Usted llega, el varón del cementerio no te lo permite. Aquellos que conocen al varón Calfú, al varón Samedí y al varón del cementerio. Tú no puedes tocar la tumba. No es de que no, usted no puede tocar la tumba de un evangélico. Usted no puede. Si usted va a comer carne en el rito de carne, usted no puede comerse una carne en el cementerio que sea de un evangélico. Son respetables porque hay un ángel. Y eso no es de que hermano. Y los que son satanistas saben. Y los que han ido a cementerios saben. Porque hay gente que anda por ahí diciendo que son satanistas y no saben nada. Dios le bendiga, Dios le guarde. El Dios de Abraham sempiterno sea bendiciendo a todos mis suscriptores. Bendito sea el Señor. Con mal, comparta, dele like, dele me gusta. Mire, me voy a aprender los conceptos en francés, en Italia, en la China, en Japón, allá en la Conchinchina, donde sea. Pero, gloria a Dios, pastora, ¿para qué usted hace esos intros? Para que usted no vea a su pastora nada más como una cadete que baja hacha. Lo amo en lira, en Cristo, en todo. Y yo estoy feliz, pastora, y esa alegría hay porque yo tengo un moreno lindo, bello, grande. Dios mío, tanto. Mira, hermano, yo no me pongo celosa con Jehová, pero como que Jehová, hay gente como que le da demasiado. Pastor, no es mentira, pastor, profeta, evangelista, conferencista, maestro, discernimiento de espíritu. Yo no entiendo, hermano. Y no es Mueca Amado, es José Heredia, el hijo mío. Él está aquí, hermano. Esto se va a ir viral. Hermano, hay que buscar y aliarse de la gente que está del reino. Pastor, es una humildad. No, eso no es ninguna humildad, manito. El video que está más viral de mi plataforma fue la diferencia entre la alabanza y la adoración. Vaya al canal de él y alinee ese negro de mi alma, Dios le mi hijo. bendiga a cada uno de ustedes y yo me siento más que contento y agradecido del Señor de estar en este canal. Yo no me siento invitado, sino parte, porque cuando yo no estoy aquí, estoy en mi casa viéndolo y mi congregación también lo ve y muchos hermanos me llaman y me dicen, varón, ¿cuándo es que va a venir Kenia? Y yo te sabe, porque la gente ya ahora no dice como dice la Biblia, sino como dice la pastora Kenia. Escucha ciencia. Y es así, porque cuando Dios usa a una persona, la persona se siente contenta y agradecido del Señor y nos sentimos representados. Amén. Aquellos que conocemos a Dios. Lo que pasa es, José, que lo que hay es que transmitir a Dios. Amén. Porque a veces decimos términos y entendemos, porque vemos que la gente maltrata tanto cuando Dios le da una gracia. Dice, y correrán hacia ti a causa de Jehová tu Dios que te ha honrado. Pero donde en todos los escenarios que nosotros Dios nos lleve es Cristo. Amén. Cristo es la fuente. Así es. Nosotros somos el canal y nunca podemos permitir. Amén. El pastor Heredia se siente así. Yo también me siento honrada por el trato del pueblo. Pero siempre le voy a decir algo. No ponga los ojos en la pastora Kenia. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Mientras yo le dé una palabra sana, usted me siga. El día que usted vea, líbreme Jehová, diga, pastora, la respetamos, pero bájele un chin. Así que no somos grandes hombres de Dios, es un Dios que se ha agradecido en la vida de nosotros. Amén. José, Cafandra, yo cada vez que tú vas a ministrar para acá, yo tengo que, mi hipotálamo y mi masa encefálica tengo que alinearla porque tú eres como muy profundo. Y no es que yo te voy a opacar, no, el que no va a venir a mi canal a opacarme eres tú con todo tu rema y toda tu ciencia. Apréndete, pero trátame con cariño. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es de gran bendición. Amén. La pastora no ha hablado de este tema, que me gustaría que la pastora del tema, para que la gente sepa. Nosotros vamos a hacer un sancocho, amado. Sí. Vamos a hablar de esos puntos bíblicos que no hay una luz, donde hay cosas de la Biblia, amado, que la mayoría de los teólogos son corrientes que no se han puesto de acuerdo. Vamos a hablar de los gigantes, de los nefilitis. Sí. Vamos a hablar de la divina de Endor. Vamos a hablar del espíritu que salió y dijo, yo iré y seré espíritu de mentira. Mitos y leyendas. Mitos o leyendas, verdades o conspiraciones bíblicas. Vamos a tratar de hablar de dónde sale esa mujer, hablando Caín de que él fue y él dijo, pero si me encuentran y me matan, ¿qué pasó ahí? Vamos a hablar de esas corrientes con una iluminación a través de la Escritura. Amén. Hablando acerca de Caín, todo aquel que conoce la historia
sabe que Caín es hermano de Abel. Abel dice que trajo una tremenda ofrenda de adoración al eterno Yahweh y de agradecimiento. Y Abel igualmente. O sea que Abel y Caín trajeron ofrenda. Hay personas que dicen que la ofrenda de Caín era mala. Y otros dicen que la mejor ofrenda era la de Abel. Pero no es eso. Porque era ofrenda. Aquí no se trató de la ofrenda, sino de la intención del corazón de Caín y la intención del corazón de Abel. La intención de Caín era para hacerse del favor de Dios a través de su ofrenda, pero la intención de Abel era agradecer a Dios por su ofrenda. ¿Por qué quiero romper esta parte acá? Porque hay gente que dice, cuidado, no de la ofrenda como Caín, déla como Abel que dio mucho. No, Caín y Abel dieron su ofrenda como deberían darla. El problema era la conducta de cada quien, que era totalmente diferente. Amén. Se introdujo el celo en la vida de Caín porque no obtuvo el favor de Dios y fue a matar a su hermano que obtuvo el favor de Dios. Es algo que actualmente pasa, que hay personas que por no tener el favor de Dios van contra su hermano. Pero sí. Ok, sí, porque no está alineado, como usted dice, como tú dices, pastor. Él es pastor, pero tolere, mi amado, sí, que es mi hijo. Entonces, José, mira qué es lo que pasa, hijo de mi alma. Es como tú dices, mi negro, era la vida de Caín que no estaba alineada, porque nadie mata a un hermano de ahora para ahorita. Eso es un acúmulo. Sí. Son cosas acumuladas. Fue como lo que hizo la ofrenda. Lo que hizo fue que explotó. Un detonante. Un detonante el carácter. La honra que Dios le dio a Abel. Él no podía soportarla. Por eso hay personas que te ven en las redes y no pueden soportar esa honra porque ellos pretendían que esa honra debería ser de ellos. Porque ellos pretenden tener la capacitación mejor que usted y tratan de denigrar lo que Dios puso en usted y en cada persona que Dios está exhibiendo. Que no se están exhibiendo ellos, sino que Dios lo está exhibiendo porque Dios es grande en un cuerpo pequeño de gente como nosotros. Entonces, Caín lo que procede es matar a su hermano, quitarlo. Y ahí vemos la palabra tremenda que un hermano quiere matar a otro. Pero ¿por qué viene esto? Porque el Eterno le dijo a la mujer que pondría enemistad entre ella y la serpiente, entre su simiente y la simiente de ella. Aquí hay un mito y una leyenda. Y han malinterpretado este texto. Cuando Dios, el Eterno Yahweh, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. No está hablando de simiente en parte sanguínea. El término simiente acá viene en parte profética. Es una simiente profética que viene alineado con una conducta. Cuando Dios dice la simiente de la serpiente, no está diciendo que Satanás tuvo relaciones íntimas con la mujer, que eso es lo que muchos dicen, que la serpiente... Aquí sería la simiente de la transferencia del pecado que se le transmitió a Eva a través de Satanás. Sí, porque el pecado no es una creación, sino una acción. Toda acción contraria a lo que Dios estableció es pecado, porque toda desobediencia es pecado. Ahora, esta conexión entre la serpiente, amén, y aquellos que no hacen la voluntad del Eterno, entonces se le llaman hijos de los hombres, porque son producto del hombre, pero que no están alineados al propósito de la obediencia a Dios, según lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Ahora yo te pregunto, José, mi negro, ¿cómo se maneja eso? Entonces, ¿de dónde sale esa corriente que dicen algunos teólogos, rabinos eruditos, que había otra creación? Porque si decimos que hay otra creación, entonces estamos hablando blasfemia. Lo que pasa es que la corriente de pensamiento sale, mi Mai, por la sencilla razón. Hay una parte donde la Sagrada Escritura dice que en el principio Yahweh, según la Kadosh, dice que en el principio Yahweh de la nada creó los cielos y la tierra. Pero la Reina Valera dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La Pechita, la Kadosh dice que la tierra estaba sin terminar. No dice que estaba desordenada y vacía. Ahora, el término desorden es lo que no pueden explicar. Por eso entra ahí el mito y la leyenda. Al no poder explicar el término desorden, dicen que a Satán, que el Señor lo reprenda, cuando cayó y bajó, cuando Yeshua dice que lo vio descender, amén, ellos dicen que el Mesías lo que está diciendo es que cuando Satanás descendió, destruyó la tercera parte en aquel entonces de la tierra. Es una falacia. ¿Por qué es falaz? Porque si decimos que Satán es espíritu, ¿cómo va a chocar con una pared?
está fuera de lo común. O sea, lógicamente no tiene. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tomamos la parte de desorden y vacío, desordenada y vacía, podemos tomarlo en la parte arquitectónica. ¿Cuál es la parte arquitectónica? Que un arquitecto, cuando va a construir algo, lo primero que hace es que concibe en su mente lo que va a construir y después lo da a un plano y después hace una maqueta. Primero es el plano, después es la maqueta. El plano es lo que tú vas a construir, lo pones en un plano, después haces una maqueta para que se vea el prototipo. Entonces lo que Dios está diciendo es que Él no había terminado de construir la tierra. No había terminado de establecer todo. No existió otra raza humana. No existió otra raza. O sea, lo que podemos decir en ese aspecto, que el universo era la parte habitable del Señor y todo eso, sea el cielo de los cielos. Pero como no había otra especie que no fuera los ángeles, o sea que podemos hacer conjeturas. El Señor dijo, me voy a crear otra especie y lo voy a hacer en este planeta Tierra. Voy a hacer el acondicionamiento para que puedan subsistir. ¿Y qué es lo que produjo eso? Lo produjo a Satán. A Satán lo produjo con su desobediencia. Sí. Al a Satán desobedecer en el cielo, entonces Dios crea en la tierra un prototipo para que él se dé cuenta que él no era la última Coca-Cola en el desierto y que el Señor, porque le voy a dar un dato. Dice la Sagrada Escritura que Dios literalmente no habita en el cielo, sino que lo que hay es una manifestación diosaica más grande, pero que los cielos habitan en Dios. Porque los cielos de los cielos no te pueden contener, dice la Sagrada Escritura, hablando el sabio Salomón. Amén. O sea que Dios no es que habita en el cielo, sino que el cielo habita en Dios, porque en él habita todo. Sí, dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y él es la imagen misma. Ya me entiendes. Entonces, o sea, a Satán lo que quería era ser igual al Altísimo. No era sacar a Dios, porque Satán no ha tenido acceso a Dios nunca. No. Los únicos que han tenido ese roce más profundo con el Padre son los serafines y los 4 seres vivientes. Sí, y mire, para no abundar mucho en esto. Sí, para no salirnos de Caín. Muchas personas entonces no entienden. Satán viene para acá, a la tierra, ¿no? Lo sacaron. Dios empieza a crear al hombre. Lo hizo conforme a su semejanza. Lo que Dios estaba haciendo era una casa, porque el cielo no lo podía contener, pero Él hizo al hombre como una casa portátil, porque el hombre tiene un universo dentro. Es la parte espiritual. Entonces, Dios está diciendo que creó este hombre con ese nivel de perfección donde Dios podía cohabitar con él. Pastor, eso es antibíblico, vamos a irnos. La Sagrada Escritura dice, yo no quiero habitar en cosa hecha de mano de hombre, sino que quiero habitar en vuestros corazones, porque todo lo que se fue hecho a mano de hombre era prototipo del corazón del hombre. Por eso hicieron en la tabla, la pusieron de piedra, porque el corazón del pueblo de Israel era de piedra. Amén. El endemoniado gadareno tenía 6,000 y pico de demonios dentro de su cuerpo y habitaban tranquilos, porque el ser humano tiene un universo por dentro, una parte habitoria que solamente el Eterno puede cohabitar ahí. Pero es algo más profundo. Entonces, a Satán hace que el hombre cometa el error, pecó, ¿verdad? Entonces Dios puso eso, lo que es la simiente de Dios y la simiente de ¿quién? De los hijos de los hombres. Entonces, la gente dice que Satanás tuvo conexión con Eva, que tuvieron coito. Entonces, ahí es que viene. No, que había una simiente mayor, había un pueblo mejor, pero cuando Satanás descendió, que fue la pregunta que usted me hizo, que dónde sale eso de que había otra creación, era que cuando Satanás descendió a la tierra, destruyó junto con sus ángeles a todo lo que estaba en la tierra. Pero es mentira. No, porque no hay un antes. La Biblia habla del Génesis y en está el diciendo principio, Bereshit. Entonces, las personas que salen de ese contexto era que las mujeres no eran contadas. Entonces, las mujeres no eran contadas. Entonces, para Dios multiplicar la tierra, los hermanos se casaban. Ahí es que está el problema. Entonces, la Biblia no te da un cronómetro de tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia no está construida o genealógicamente, de una manera cronológica, sino buscando una genealogía. Sí. Dios estaba mostrando una genealogía no santa. El tiempo, él no es no. El enfoque del Eterno no era el tiempo, no era el ni el orden cronológico de los acontecimientos. No, porque era el hecho en sí mismo. Nótese que Génesis escribe una revelación a un hombre llamado Moisés. Sí. Y ya tenía tiempo de haber escrito. ¿Ya me entiendes? Aunque hay muchas conspiraciones que quieren decir que no fue. Pero bueno, eso es un problema de ellos. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es que Caín peca contra Dios. Dios le pone el sello en la frente y dice que nadie lo toque. Entonces, ahí es que está el problema. ¿Dónde Caín consiguió el hijo? Porque no se dijo, consiguió esposa. Porque no se dijo, fulana tuvo una esposa o tuvo otro niño, tuvo otra hija, etcétera. No, porque las mujeres no eran contadas. No.
no eran contadas, simplemente se utilizaba la mujer para engendrar los hijos. No eran contadas en ese tiempo. No, no eran tan contadas que inclusive tú podías ser israelita. Y el tú ser israelita, tú no le dabas la paternidad, ni se te declaraba como judío. Eso eran las leyes dogmáticas de esos tiempos, porque cuando Timoteo es conocido por Pablo, ya Timoteo tenía un encuentro con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Que forma el ministerio de Timoteo. Así es. Pero hay un dato muy importante. Cuando Timoteo desciende a Jerusalén, Loida y Eunice, su madre y su abuela eran judías. Sí. Pero su padre era griego. Él tuvo que circuncidarse. Sí. Porque la paternidad no te la daban los padres. Sino la La ley. madre, si no era la ley a través de los padres. Yo podía parir un hijo y yo siendo judía, pero eso no lo hacía judío. Lo que lo hacía era con el que yo me casé. Esas eran las leyes. Sí, que ellos lo circuncidaban. Sí, lo circuncidaban. Por eso Pablo dice, la Biblia no te dice quién era la mamá, pero te dice, yo soy de la tribu de Benjamín, porque su papá era benjaminita. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí entran las conjeturas al no conocer ese asunto de tiempo y ver como un bucle temporal. Dicen, pero y este bucle y este espacio, quieren conectar el espacio, y ahí entran los mitos y las leyendas. Entonces empiezan a decir, no, porque yo creo que esto. Entonces un yo creo se convirtió en una corriente de pensamiento que hasta hoy se está llevando, de que había otra población de personas, y eso no es así. Esa idea se tumba. ¿Por qué? Porque es que era hermano de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué sería hermana de Caín? Por la sencilla razón de que ¿cuántos años duró vivo el papá de Caín? Muchísimos años. ¿Y qué lazo de tiempo duraban las personas vivas? Muchísimas. No había un lazo de exterminio claro. O sea, en el capítulo 6 de Génesis es donde Dios dice que el corazón del hombre va de continuo al mal y empieza Dios a exterminar al hombre. Y eso es para allá. Pero todavía en esa época los hombres vivían 1000 años normalmente. Podían vivir 2000 años comúnmente, como que nada. Porque no había un lapso de tiempo. La parte temporal no estaba determinada de que tienen que durar tantos años. Por ende, al Dios no está buscando un cronómetro, sino un árbol genealógico donde se muestra dos simientes: la simiente de la serpiente por acción y la simiente del Mashiach o del Dios Todopoderoso por acción, porque las simientes son conocidas no por sangre, sino por acción, porque había muchos judíos que cometieron errores y se convirtieron en serpiente, en la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque aquí vemos dos hermanos, Caín y Abel, que procedían del mismo padre. Y entonces los hijos de Abel, Caín, que eso es un punto de referencia para hablar con todos estos psicólogos que quieren hablar de patrones de conducta. El ser humano nació pensante e independiente. Tú como padre puedes darle una asignación a tus hijos, pero tus hijos vinieron con un libre albedrío. Ellos tienen la capacidad, porque Caín y Abel eran hijos de la misma mujer y del mismo hombre, mas no los dos tenían la misma personalidad. Y Caín nunca vio a Abel matando a ningún hermano, porque Caín no había. Por eso, lo que le quiero decir, que hay algo que tiene que entender, que el ser humano es un individuo sólido, que aunque nació de tu vientre, hay un individualismo. Somos codependientes en el aspecto de la unidad, porque el cielo lo declaró así, pero también somos independientes porque somos unitarios. Yo doy cuenta por mis acciones. Cuando yo tomo una decisión, yo soy responsable. Es así. Por eso usted ve que en una misma casa hay varios hijos. Uno sale profesional y el otro no, y tuvieron la misma educación. Y las mismas oportunidades. Porque hay algo, vamos a ponerlo en el término espiritual, es que usted es un propósito metido dentro de un cuerpo. Claro. Por ende, Dios agarró en el banco de propósito y determinó que usted van a hacer tal día. Y su propósito no va de acuerdo a lo que su mamá quería. Su mamá quería otra cosa, pero Dios determinó que usted iba a hacer eso, porque fue lo que Dios te asignó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué pasa con Caín? Caín comete ese error y se convierte en los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres, porque ellos no temían a Dios. Estaban desterrados de Dios. Tienen que entender esto, lo que nos están escuchando. Caín estaba desterrado, no era de la tierra. Caín estaba desterrado de Dios. El Eterno no congeniaba con Caín. Y por eso esa generación empezó a buscar sus propios dioses. Entonces nace un hijo de nuevo, que se llamaba Sem. O Set, ¿no era? El otro hijo de Dice que cuando él nace,
Otro hijo le he nacido a imagen y semejanza de Adán. ¿Ya me Hablando de los valores emocionales y espirituales de Abraham. ¿Ya me entiendes? De Adán, y perdón. dice las Sagradas Escrituras que los hombres volvieron a adorar Y a invocar. al Vino nombre de Dios. Vino Noé. ¿Me entiendes? Sí, y la genealogía de Taré, de Abraham, las 12 tribus. ¿Ya entendieron? Es perfecto. O sea que crearon un linaje de accionar diferente. Un accionar, porque estamos hablando de conducta. Estamos hablando de patrones conductuales. Ok, entonces cerramos ya ahí la teoría conspirativa de lo de que la otra raza. Ya eso se tumbó bíblicamente. Ahora vamos a entrar en los nefilitis. Ahí es que, por ahí mismo, por Sí, por eso es ahí es que entra. Sí. La Sagrada Escritura dice que los hombres volvieron a adorar a Dios de nuevo. Entonces, estos hombres que vinieron a adorar al Eterno de nuevo se convierten en hijos. En hijos de Dios. Hijo, filo. ¿Por qué usted dice que son filo de Dios? Vamos a ir a la palabra. La Sagrada Torá dice, o la Sagrada Escritura dice, en el capítulo 1 del libro de Juan, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo lo que le recibieron se le dio derecho de ser hijo de Dios. No, estos no son engendrados por carne, ni de voluntad de varones. Entonces, hijo no es por nacimiento, sino por acción. Entonces, este grupo determinado de personas que hacían la voluntad del Eterno se llamaban hijos de Dios, porque hacían la voluntad del Eterno y Dios se agradaba con ellos. Pero ellos vieron que las hijas de los hombres, que son la descendencia de Caín, eran hermosas y ellos se unieron a ellos. Ese es el contexto bíblico. No está diciendo que eran que los demonios, porque usted tiene que entender que los demonios son asexuales. Los ángeles caídos son asexuales, no tienen cuerpo, para que lo entiendan, no tienen cuerpo físicos. No tienen aparato reproductor. No producen esperma. No producen esperma. Porque eso se le dio solamente al hombre. El poder de la multiplicación está en el hombre. No hay ningún otro ser. Y las bestias del campo. Y por eso es José, que el hombre no tiene tanto la semejanza de poder como los ángeles. No. Los ángeles tienen otra naturaleza divina de Dios. El hombre, en lo más que se parece a Dios en lo moral. Ajá. Un ángel no siente la necesidad de un celo. Un ángel no conoce la infidelidad. No. Un ángel no conoce la necesidad de un hijo rebelde. No conoce el sentimiento de paternidad. Un ángel no puede decir: tú eres mi hijo, yo te cuido. Entonces, el hombre se parece mucho a la parte emocional, a la parte sensitiva del alma, sensitiva del Eterno, a lo moral, a lo ético. Entonces, yo diría que cómo es eso, que Dios le va a permitir a los ángeles que ellos salgan del plano espiritual y ellos cojan un cuerpo y se materialicen. Es que eso, yo digo: yo quiero que tú me perdones, porque la gente puede decir: pero ¿y qué es lo que esta mujer se quiere dar? Porque esta mujer no ha ido a un instituto. Pero digo a veces: pero y esta gente de élite que estudian, señores, hay cosas que tú no tienes que tener una revelación. Tú lo que tienes que tener es un corazón sensible para aceptar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no le va a permitir a los ángeles caídos que tome un cuerpo humano, señores. En la única parte que se ve que Dios le permite a ángeles que se materialicen literal. Cristofanía. No, porque cristofanía es una manifestación de Cristo. Pero una manifestación angélica en un cuerpo humano, sí, eso no se ve. Eso solamente se vio una sola vez en la Biblia. ¿Y cuándo fue? Cuando fueron donde Not y donde Abraham. Ellos eran ángeles. Esos ángeles escondieron su cuerpo glorificado y tomaron una materia y se contactaron tanto con Lot que hasta le tendió el brazo a uno. Sí. Se fueron, lo sacaron. Entonces, si el enemigo, ¿por qué? Porque los ángeles caídos no tienen la autorización de habitar en un cuerpo e incorporarse. Esa fue la revelación que Dios me dio. Eso es muy poderoso. Porque si no, tuvieran los ángeles haciéndose cuerpo para pasar a este sistema. Ahora, ¿qué es lo que toman los ángeles? Los ángeles los ángeles caídos, los demonios, en animales. Es que está ahí. Por eso fue que entró en la serpiente.
Por eso fue que querían meterse en los cerdos. Sí. Entonces ellos no tienen la capacidad, Satanás. Si ellos tuvieran esa oportunidad, ¿por qué Satanás lo hizo? No lo hizo. Y dijo, bueno, yo soy Satanás, un querubín. Déjame crearme un cuerpo y yo meterme dentro de ese cuerpo. Porque, señores, hay algo que se llama el ruá, que es el soplo de Dios. Y el soplo de vida los demonios no lo tienen, que es lo que conecta el alma con el espíritu y el cuerpo. Y el cuerpo. No, vámonos más profundo. ¿De dónde viene esa corriente de pensamiento? ¿O usted cree que esa corriente de pensamiento de creer en los nefidim viene del cristianismo? No. Eso es griego. Eso es romano. Eso es más antiguo. Sí. Eso es de la antigua Grecia. Sí. Que creían en los nefidim. Creían en los gigantes. ¿Pero cuáles gigantes? Señores, porque vamos a hablar. Creían en que, mira, hay una vertiente que cree que Freya, que Odín se conectó con un dios aquí, con una mujer aquí, Odín. Eso estamos hablando ya de la mitología de los Rus, que son los vikingos. Los vikingos creían en Odín. Odín, que eso es una mitología antigua. Odín se llegó a una mujer y tuvo a un hijo que era mitad dios y mitad humano. De ahí venimos con Troll, con Freya y etcétera. Entonces, los griegos creían en que Zeus, el dios de los limpos, había tenido relación con una plebeya en la tierra y había salido un hijo cuyo nombre era Hércules o Yolaos, o como usted le quiera decir. Entonces, Hércules fue mitad dios, que era divino, y mitad humano. Era mucho más alto que todos los que estaban ahí. Pero el Zeus era el más vagamundo, porque Zeus nada más no fue con esa mujer en la tierra. Y relaciones con diosas. Sí. Esos dioses se acotaban con mujeres, porque inclusive en la mitología de la ceguera de Medusa, dice la mitología griega, no sé cuál era de la pareja de Zeus, o quién fue, como que se enamoró de Medusa. Un dios se enamoró de Medusa. Entonces la reina, la diosa de ese dios, dije que se puso celosa y le dijo: por cuanto no te van a mirar más los hombres, todo el que te mire se va a quedar convertido en una estatua. Por eso en la mitología, entonces de ahí es que nace Santa Marta, que el proyecto lo tiene en los ojos. Ay, Dios mío. Entonces ya está entendiendo. O sea, todo esto es mitología griega total. Mitología. Entonces esta mitología. Sí, mitología, discúlpeme. Lo que crea es esto, se metió dentro del cristianismo. ¿Por qué? Por nuestro arraigo católico, por nuestras malas corrientes de pensamiento que están dentro del cristianismo. Entonces se arraigó esto, el creer en el Olimpo, el creer en que Dios, los dioses se conectaron con los hombres, porque los hombres creían eso siempre. Es tan tal que hasta los otros días las personas pensaban que los obeliscos que hay, las grandes montañas y las grandes... ¿cómo le llaman esto? Los grandes arquitecturas grandiosas que hay, tanto como en Machu Picchu, tanto como en Asia y en Egipto, eran dioses que lo hacían. Que eran los dioses, que eran esos nefidim que crearon esas grandes montañas, o eran cosas, esos platillos voladores que venían. Porque el ser humano prefiere creer a los mitos y a la leyenda que creer a la fe bíblica. No, todavía hay hombres grandes que son tan grandes. Y ya esa corriente se cortó. Y hay personas que están en los Guinness Records. Señores, que lo hemos visto en la historia evolucional, que tienen condiciones de gigantismo. Porque se llama glándula pituitaria. Las glándulas pituitarias, amén, hace que ellos empiezan a crecer más de lo normal. O sea que el gigante que habla la Biblia, pues usted tiene que también entender algo que se llama hipérbole. Los judíos en un momento determinado hicieron una hipérbole tremenda. Dijeron que los gigantes eran tan grandes que lo podían aplastar. Cuando los 12 espías dijeron eran tan grandes que ellos podían aplastarnos. Eso es una hipérbole. Porque que no había ni tal gigante que podían aplastarlo a ellos. Era que este grupo determinado de personas, de los hijos de los anaseos, podían tener algún tipo de problema de gigantismo, y ellos crecieron con eso, lo que es la glándula pituitaria. Eran personas que comían desordenadamente, eran fuertes. Amén. Como Goliat, que tenían 9 pies y pico. Y para la gente en esa época, que no eran tan altas, sentían que esas personas eran de más. ¿Por qué? Porque esa gente, estamos hablando del área de África. Todavía en África hay personas que son altísimas, los que brincan mucho.
No son fuertes, pero son altos. Tenemos también ahí mismo en este país, en China o en Corea, que utilizan el sumo. Esos tipos parecen gigantes. Esos tipos gigantescos que van caminando. Claro. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos tomar una cosa que tiene que ver con la genética para hacer, porque es que hay niveles. El único que puede quebrantar, eso es tan así, que para Cristo, siendo Él, sí, el creador, Cristo agarró esto. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo, para entrar a la tierra, no entró como un abortivo, no, ni entró infiltrado. Cristo cumplió con lo que Él estableció. Un esperma, una semilla, visitó a María, sí, entró en la barriga 9 meses, vino a la tierra y dice que Él se despojó de sí mismo, de toda su sabiduría, y dice que crecía en gracia con Dios y para con los hombres. Así es. Entonces, Dios no va a permitir, porque la gente es loca. Usted sabe que la arquitectura de la fisionomía humana solamente la tiene Dios. Así es. Que hay cosas que el diablo están permitidas, pero hay cosas que se llama secreto de Estado. Ese diseño solamente se lo sabe la Trinidad. Cómo se crea un cuerpo, cómo se pone el organismo, sí, cómo se sopla, cómo entra el alma, sí, y es la parte inmaterial, cómo la tricotomía humana se despega. Así es. Entonces Dios, sus códigos y sus secretos no se lo va a dar a un demonio y a ángeles caídos. O la gente cree que los ángeles andan como chivos sin ley. No, que esos ángeles tomaron cuerpo, pero no. Entonces vámonos a otra parte. Si es así, entonces ¿dónde estaba la parte espiritual que tenían que tener los humanos de los ángeles? Así es. Entonces tú me estás diciendo a mí que los ángeles tienen pene. Porque ahí es que está. Y el esperma. Ellos no tienen esperma, no producen esperma. Entonces es una falacia. Pero ¿qué pasa? Pero usted escucha gente, sí, de alta élite dando esto como bueno. ¿Pero por qué? Porque hay un supuesto libro de Enoch que anda por ahí. Sí. Enoch, quien caminó con Dios, señores. Enoch. ¿Y tú crees que no, con el nivel de santidad, se iba a sentar a hablar tanto del diablo? No. ¿Por qué Dios no le dio el privilegio a que el canon diera el libro de Enoch como bueno y válido? ¿Por qué que Dios no va a agarrar a hablar de su santidad y dedicarle un libro entero para hablar de los demonios? Hoy Dios es un diablo. Por eso es que lo que pasa es que la mayoría de las personas, lo que pasa es que los mitos y las leyendas se cree. Y son fascinantes. Son fascinantes. Por eso es que dentro de la iglesia no podemos permitir los mitos y la leyenda. Por eso hay personas soñando cosas que no son sueños verdaderos. Pero ellos saben que pueden decir, yo soñé inventando sueños. Y la gente se inventa de que, no, porque tú no puedes contrarrestar la experiencia de nadie. Como me dijo alguien, le dije, ¿cómo así? Es que yo porque hay una revelación que yo te puedo dar. Cuando yo desaté el origen de las metresas, fue una iluminación que yo recibí. Sí. Ok, los demonios son hembras. No. Eso fueron una gente, hermano, en el infierno se habló. Satanás no es loco, mira tú, ven acá, yo en el cielo era adorador, ¿qué yo voy a hacer en la tierra? Señores, los demonios son organizados. Y no tanto. Y hay demonios que tienen asignaciones. ¿Cuándo usted ha visto? Los ángeles no tenían vagina. No. No, mira, tú vas a transmitir a los varones, tú lo vas a hacer sentir que son hembras. Te vamos a llamar fulana de tal. Son espíritus. Pero son espíritus. Sí, tú vas asexuales. A provocar amaneramiento. Sí. Entonces de ahí es que salen los espíritus de menetresa. Pastora, eso no está escrito, pero eso está revelado. Sí. Eso es por iluminación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la iluminación que yo desato tiene que tener una lógica. Y tiene que tener una lógica bíblica. Porque hubo un espíritu que dijo, seré espíritu de mentira sobre sus profetas. Entonces, el espíritu de homosexualismo es un espíritu de mentira de una entidad demoníaca caída diciéndote, hazte pasar por mujer. Sí, es así. Por eso es que tenemos que entender que eso son cosas que van alineadas a la palabra, pero hay cosas que no tienen sentido bíblico. Señores, por eso usted tiene que hacer exégesis, no exégesis de tu propio concepto. Porque porque una mentira que va pasando por año y se va convirtiendo en una verdad. ¿Por qué? Porque hay cosas que son porque de Platón. La verdad van a ser verdad porque tú la haces creíble. Y cuando una mentira es mentira, pero tú la tomas y la vives como una verdad, ya para ti, tu mentira es una verdad. Es como dijo, como la anécdota de la muerte y la risa. Le dijo, ¿y por qué a ti todo el mundo te quiere? La muerte y la alegría. Sí. Porque a ti todo el mundo te quiere y a mí nadie me ama.
Dice, porque yo soy una triste real, porque yo soy una, como algo, pero yo soy una triste realidad. Yo soy la realidad de la humanidad, aunque ellos no lo quieran recibir. Claro. Entonces la gente prefiere envolverse en una falacia, en una mentira y no cuidar su salvación. Por eso es que muchas personas lo que han traído es una mentalidad aristocrática. Aristóteles, Platón y diferentes tipos de personas que eran mitólogos y que creían algunas veces en la mitología griega, aunque Platón dijo cosas que fueron inspiradas y muchos de ellos dijeron cosas que... No, sí, porque lo que pasa es que la sabiduría diabólica y animal te da conocimiento, porque hay gente, esos pensadores eran inteligentes, ellos lo que no eran sabios. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, esa corriente platónica decía que los pecados de la carne no se le podían imputar al alma. Entonces, como mis pecados yo puedo matar, pero mi alma queda intacta, entonces no es mentira. Hay una fusión. Es imposible que tú agarres un vaso de cristal, lo limpies por fuera, entonces tú agarres por dentro y le eches detergente y tú le eches agua y el agua no se contamine. Tú no puedes separar. Amén. Ahora, los pecados del alma, de la carne, quien paga es el alma, porque el alma ese es el asentamiento. Y cuando la carne peca fue porque el alma estaba viciada y se sincronizaron. Hubo una sincronización. Es que la carne no hace lo que quiere, dice la Sagrada Escritura. La carne es movida por algo por dentro, sea por el Espíritu de Dios que está en ti, o sea por el alma, que lo que produce es pecado, porque ella no se arrepiente ni tampoco quiere. Sí, por eso hay personas que no son libres, porque ellos, en vez de renunciar y pelearse contra sí mismos, ellos lo que hacen lo que hizo Adán y Eva, que uno buscó a alguien para echarle la culpa, para no cumplir la consecuencia de su pecado. Así Entonces, es. en los nefilitis ya estamos claros en ese punto. Ahora, la bruja de Endor. Ajá. Vamos a ir allá a la bruja de Endor, que es otro mito. Ok. Señores, mira, la bruja de Endor, ¿quién era? Las personas se preguntan mucho eso. Y actualmente es una de las grandes disputas. ¿Quién fue la bruja de Endor? Señores, una bruja. Yo que conozco lo ocultismo, mi mamá me va a estar viendo y ella sabe que lo que voy a testificar es verdad, porque eso pasó. Un familiar de nosotros murió por producto de hechicería. Mi mamá fue a una parte de este país a buscar la respuesta de quién fue que lo mató en producto de hechicería. Entonces, porque Satán no da la vida, pero él crea condiciones para que la persona se la quite. Amén. Y aquel que no está bajo la cobertura diosaica y que está a merced de a Satán, entonces a Satán lo que hace es que tiene libertad, porque acuérdese que la muerte es un decreto divino. El alma que pecare, esa morirá. Que viene siendo la segunda muerte, que es la separación del alma con el Creador. Con el cuerpo. Ya. Entonces, amados y amadas, cuando ellos fueron al lugar del ocultismo en el sur, la casa, dice mi mamá, eso me acuerdo que cuando me lo contó, la casa tembló. El adivino invocó el espíritu del muerto. Los muertos no salen. Eso es lo primero. Eso fue un demonio familiar. Familiar. Y cuando llegó, el adivino no conocía a quién murió, pero el demonio sí, porque él practicaba hechicería. Sí, porque el demonio pasa información a otro demonio. Cuando vino, que eso viene del minio, de la micromancia, del arte de la adivinación. Cuando entró en el cuerpo del hombre el demonio, que fue invocado, entonces habló como mi tío. Habló como el familiar. Y todo el que estaba ahí vio cómo se movía la casa, se movía todo. Y creyeron que fue el familiar. Y habló normal con todo. Todo de la conducta, todo. Cualquier cosa que se le preguntaba, se hablaba. Y mi mamá creyó eso. Familias creyeron eso. Y dijeron quién lo mató, quién hizo la brujería, quién no la hizo, etc. Entonces, ¿qué pasó entonces con este problema que tenemos en la iglesia de que la Biblia dice que Samuel subió? Señores, el escritor, usted tiene que entender que hubo un escritor ahí. Eso no fue una revelación, hubo un escritor. Hubo algo en una persona, para que usted lo entienda. Eso fue una narración. Hay alguien que anda con el rey. Los reyes tenían escribas. Los escribas andaban donde quiera que iba el rey. Investigue. Para que usted vaya a hacer una falacia, para que usted vaya a hacer algo, usted tiene que investigar, documentarse. Deje el neofitismo, que esa es otra corriente religiosa que hay dentro de la iglesia. ¿Cómo así? Sí, el neofitismo.
Que hay gente que se alimentan de eso. Que cuando la gente es neófito usted lo puede manejar. Pero ya llegó la revolución. Ellos andaban con un escriba. El escriba está observando. Acuérdese que eso está en el libro de los Reyes. En el de Samuel. El de Samuel. Amén. Sí, en el libro de Samuel. Que Samuel había muerto. O sea que hubo un escriba que escribió. Y que no fue Samuel. O sea, ese escriba ya, al morir Samuel, está caminando con Saúl. Hay un escriba, hay una recopilación de datos que está ahí, porque tiene que haber un escriba. Entonces ese escriba o el que está presenciando esto, porque quien está hablando ahí no es Saúl. Saúl no es el que está contando lo que pasó. Es quien está presenciando. Pero también hay algo, puede ser de que el escriba haya escrito correctamente. No, porque el problema es, José, que la Biblia no se escribía en el papel hoy que es duradero. La Biblia se escribía en papiro. Y según los eruditos, el papiro lo que tenía era 6 meses de duración. O sea, y esos escribas tenían que vivir transcribiendo la ley. Sí, había transcripción para mantenerlo. Podía haber un error también. Sí. Pero mira lo que pasa. Estamos viendo que quien está hablando aquí es la divina. Entra Saúl, vamos a analizarlo. Entra Saúl. Cuando Saúl entra descansado, sofocado, está preguntando por la divina le enseña, llegan de la divina y le dice lo siguiente: yo quiero que usted me llame a alguien. No, porque tú sabes que Saúl, etcétera, no tengas miedo, tranquila, que nada te va a pasar. Entonces ya prepara lo que tiene que preparar, sea la ouija, sea los huesos, que antes se utilizaban los huesos, lo encanto para llamar a los espíritus. Cuando ella llama al espíritu, ella se sorprende por quien viene y porque el espíritu le dice: mire, ese es Saúl, ten cuidado. El demonio que viene, que sube en cabeza, le dice: ese es Saúl. Por eso la gente tiene que tener cuidado. Si algo está subiendo de aquí para arriba, reprenda. ¿Me entiendes? Es un demonio. O algo que viene como raro así, reprenda. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo hace esto. Desciende. Entonces, cuando sube en cabeza, la bruja se da cuenta que es Saúl. Dice: no tema, tranquila. Que es Samuel. No, se da cuenta que es Saúl el que está ahí. Así el rey, sí. Y él dijo: no tema. ¿Por qué me has engañado? ¿Me entiendes? No tema. Entonces él dijo: veo dioses. Ella dice: veo dioses que suben de debajo de la tierra. Veo dioses. Está hablando en contexto pluralizado. Son demonios. ¿Ya me entiendes? Entonces, y dice: y uno tenía tal aspecto. Y quien dijo que era Saúl no fue la divina, que era Samuel, no fue la divina. Fue el hombre llamado Saúl que dijo: ah, sí, es Samuel. Porque ella le describió el aspecto de cómo vestía a la persona. Porque eso es lo que se hace en el acto de la adivinación. Se crea el ambiente y tú eres el que habla. De eso no me pueden hablar. O sea, puede ser que yo no sepa muchas cosas, pero de eso sí. En el arte de la adivinación lo que se crea es el ambiente. Y se predispone. Se predispone. Usted es el que habla, usted es el que dice todo. Usted que habla. Lo que pasa es que se crea el ambiente de espíritu a espíritu. Y te aboban. Y tú eres el que está diciendo todo. Dios mío, Samuel es buena. No, usted está diciendo todo. Porque con eso te dice: hay como un gato negro que pasa por tu casa. Y tú te crees eso. Y aquí adentro del evangelio tenemos muchos adivinos que crean el ambiente, el factor. Y si ven que tú danzaste, entonces siguen en la misma línea. En la misma línea, porque entendieron que tú recibiste lo que él te dijo. Por eso, si alguien te está hablando y no viene alineado por el espíritu, no hable en lengua, no dance, porque tú sabes que te está hablando mentira. Entonces él va a seguir predicando y va a seguir en la misma. Entonces la divina le hace esta mención de cómo estaba vestido y él entonces dice que fulano. Entonces ahí es que le empieza a hablar: ¿por qué me llamaste? Nótese, nota número 1 a tomar en cuenta en un análisis bíblico. Dios no le quiso hablar por profeta. No le quiso hablar por Unín ni por Tunín. El Eterno no utilizó ninguna de las maneras para hablarle e iba a despertar. Ni sueño ni en visiones. Iba a despertar a Samuel. Lo iba a sacar del infierno, del inframundo, porque del inframundo que viene, lo iba a sacar del inframundo. Y como un ser, una mujer que está al servicio de una deidad diabólica y animal, va a tener soberanía sobre el alma de un santo como Samuel. Ya entendió. Pero solamente con ese concepto se cae esa basura. Entonces, mire, la ignorancia y la falta de humildad de los teólogos
y de la gente neófita le han dado tanto poder al diablo que el diablo tiene que andar inflado como una vejiga. Sí. Oye, el diablo tiene autoridad. Si se nos ha enseñado que en el ámbito del ocultismo, cuando se van a hacer ceremonias, tú no puedes estar cerca de la tumba de un creyente. No, que tú no puedes tocar en Zacatecla. Yo le puedo hablar de eso. Usted llega, el varón del cementerio no te lo permite. Aquellos que conocen al varón Calfú, al varón Samedí y al varón del cementerio. Tú no puedes tocar la tumba. No es de que no, usted no puede tocar la tumba de un evangélico. Usted no puede. Si usted va a comer carne en el rito de carne, usted no puede comerse una carne en el cementerio que sea de un evangélico. Son respetables porque hay un ángel. Y eso no es de que, hermano. Y los que son satanistas saben. Y los que han ido a cementerios saben. Porque hay gente que anda por ahí diciendo que son satanistas y no saben nada. Saben que cuando tú entras al cementerio, la tumba del cristiano, hay una luz en ella, llama, que tú no puedes llegar. Y hay algo que te empuja. Ustedes lo saben. Eso no es que te empuja. Porque está custodiada. Aún sus huesos del justo está custodiado. Oye eso. Aún en los huesos del justo. Entonces ahí hay una blasfemia porque el único que pudo hacer eso fue Cristo. Cuando dice la palabra que descendió a la parte más oscura, y dice la Biblia que tomó cautivo la cautividad y sacó. Sí. Y dice que muchos de los israelitas vieron sus muertos en la ciudad. Sí. El único que pudo hacer eso entonces fue Cristo. Eso es Cristo. Entonces hay poderes que tú con esa cosa tú no se lo puedes dar al diablo. Lo que pasa es que hay dos cosas que la gente tiene que entender y lo dejamos con esto para que podamos hacer las demás partes. Mire. No, ya vamos a dejarla ahí porque... Sí, mire mis santos hermanos. Cuando la persona te dice, que andan por ahí diciéndote, yo me convertí en caballo, te voy a dar esto para que entiendas lo que significa. No era que la persona hizo una metamorfe de ser humano a convertirse en un animal. Hay algo llamado ilusión que se hace a través de una oración y crea la ilusión de que es un animal. Dios. Pastor, ¿cómo usted lo sabe? ¿De qué santo usted cree? Yo hay cosas que yo no la digo, pero ¿de qué usted cree que yo salí? ¿De cuento de Paco? Yo me di cuenta que era una ilusión, porque ellos lo dicen con seguridad, porque ellos creen eso y porque eso es lo que ellos ven. Tú ves un caballo, ves una gallina con muchos pollitos caminando y es una bruja, es una mujer que está caminando ahí, pero tú lo que ves es una gallina con muchos pollitos. Cuando las personas vienen a ti, Mauta, y tú me estás viendo y tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Cuando las personas vienen a ti, te ven como un viejo, es un camuflaje, eso se le llama, amén, yo le dije la palabra, como camuflaje. Sí, pero hay una palabra específica. Ilusión. Es una ilusión óptica que se hace a través de un espíritu y una oración que da ilusión que todo el que pasa por ahí. Ahora, ¿quién puede ver que no es un caballo? Aquel que tiene visión. Pastor, ¿cualquier cristiano lo puede hacer? No. Hay cristianos que lo van a ver como un caballo igual. Van a ver que es un perro que está caminando. A mí me pasó eso porque yo vi un niño. Yo una vez estaba caminando en mis primeros años en el evangelio en el barrio y yo vi un terreno baldío y yo vi un niño desnudo. Y como los niños son medio realengos, yo pensaba que era el niño de alguna de las vecinas descuidadas. Y cuando yo voy a reprender del niño para decirle camine, caramba, el niño que yo creía se me viró y cuando yo abrí los ojos era una ilusión. O sea que lo que tú dices yo lo viví. El niño se desapareció y se desvaneció delante de mis ojos. Y míreme, hay un nivel de ilusión, hermano, que el satanista entra a tu casa, abre la puerta, te rompe todo y tú no lo ves. Él es invisible, entonces él no tiene cuerpo. Pero eso se llama tocando en lo que es el mundo astral. Las conexiones astrales. Amén. Porque hay una parte que se llama lo lunático. Ya. Metemos en otro día. Muy profundo tú. Despídete, viejo. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Le pido que se suscriban a este canal, hermano. Por favor, suscríbase al canal de la pastora Kenia. Dele me gusta. Comparta hasta con el brujo que de la esquina. Con el que no quiere ver los videos, compártalo. Todo el mundo. Amén. Y también suscríbase, Pastor José Heredia Oficial. También suscriban en esto, enfocados en Dios. Amén. La paz sea con ustedes. Y también, hermano, visítenos. Amén. En las páginas web, en todos los lugares. La pastora está por ahí. Gócese con nosotros. Dios está contigo y visite Unidos en el Apocentro para que se goce. Te estoy dando payola, mira, Unidos en el Apocentro. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Un beso y un abrazo a la distancia. Un saludo especial a la sierva Rebeca Mieses. Amén. Dios te bendiga, mami. Dios te guarde, mi niña.
Shalom Ubraja. ¿Cómo que se dice? Shalom Ubrajot. Shalom Ubrajó. Y yo le dije a usted en un video que esa palabra es de él. Heredia, ¿qué quiere decir Ubrajó? Shalom Es paz, yo sé, es pero... paz, es como la paz del Eterno sea contigo. Algo pues así. ve que ya me lo enseñan Shalom Ubrajo. Fue que me gustó cuando lo vi así. Yo lo escuché también de un rabí y me gustó. Shalom Ubrajot. Shalom Ubrajo. O Salam Alejem, que es lo mismo que es ¿Cómo? en árabe. Salam Alejem, que sea que la paz del Eterno sea contigo. Dios mío, es un nivel muy apoteósico. Hasta hablar así, hermano, es lindo. Dios le bendiga, Dios le guarde.